evitar que estas complicaciones se den. Yo siempre les cuento que la diabetes es una enfermedad crónica que no tiene cura. Sin embargo, si las tratamos de forma adecuada, podemos evitar que estas complicaciones pasen y que nosotros tengamos finalmente los problemas que nos conlleva tener una diabetes mal controlada. Espérenme un segundito, que creo que no prendí la cámara. No prendí la cámara, ¿cierto? Ah, no, está apagada. No, doctora. Ya. Creo que ya. Ahora sí. Sí, señora, ahora sí se ve perfecta. Bueno, entonces, como les estaba contando, pues y como todos sabemos, esta es la tasa estimada en el mundo de diabetes. Definitivamente es una enfermedad que va de la manito con la obesidad y ser obeso me lleva o me aumenta el riesgo un 44% de tener diabetes tipo 2, ¿cierto? Entonces es una condición muy importante y que tenemos que tener nosotros como personal de salud cada vez más presente, finalmente porque nosotros tenemos que estar ahí en el proceso de prevención primero y si no prevenimos, detección temprana para evitar que ya lleguemos en el momento de que ocurren todas estas complicaciones. Porque somos diabéticos, son muchos los factores que interfieren en que yo tenga diabetes, factores genéticos, factores como el sedentarismo, los patrones de alimentación, consumir ultraprocesados, es una cosa que se relaciona mucho, mucho con tener sobrepeso, obesidad y desarrollo del futuro de diabetes. Lo que les mencioné previamente, la relación entre el peso y la diabetes tipo 2 es muy alta, aunque no todas las personas con diabetes tipo 2 tienen sobrepeso o obesidad. Hay personas con diabetes tipo 2 que tienen otros factores de riesgo para tener diabetes, algunos medicamentos, cirugías de pronto en el páncreas que los hayan puesto diabéticos. Y lo último es autoinmunidad contra el páncreas. Esto específicamente ocurre en los pacientes jóvenes que tienen diabetes, es que esa es la que nosotros denominamos diabetes tipo 1 o la diabetes que requiere tratamiento con insulina. Muy importante para ustedes, y en la cita siempre lo hablamos, es cómo sé que yo tengo el azúcar donde la debo tener, cómo sé que para mí este azúcar es adecuada, esta hemoglobina glicosilada es adecuada. Recordemos que cada uno de nosotros tiene unas metas diferentes, no es lo mismo la meta para el paciente de 88 años que está en silla de ruedas, por ejemplo, que para el paciente joven de 50 años que tiene una vida activa, que está trabajando. Son metas diferentes y eso siempre lo discutimos en la primera cita con el médico y el paciente para tratar de llegar a esa meta lo más rápido posible. Y lo otro también que va a depender del tipo de diabetes, de la complejidad del tratamiento que tengamos, la edad de diagnóstico de esta diabetes y las condiciones propias del paciente. Siempre en la consulta vamos a hablar de las metas de hemoglobina glicosilada, que me van a hablar del control de la enfermedad. Las metas de glucosa en ayunas o después de las comidas, si soy un paciente diabético que estoy usando insulina y que me tengo que monitorizar de forma regular el azúcar. También las metas de colesterol LDL, porque cuando yo ya soy diabético, el colesterol malo, que es el LDL, debe ser menor de 100. Y la presión arterial, que cuando yo tengo diabetes y soy hipertenso, también las cifras de presión arterial deben ser menor de 130/80. Entonces, cada uno tiene una meta de azúcar diferente, pero también influye el colesterol malo LDL y la presión arterial. Todo eso lo combinamos para tratar de reducir el riesgo cardiovascular y tener eventos cardiovasculares como infartos o derrames. Entonces, la hemoglobina glicosilada es como un resultado, un promedio que nosotros tenemos de las glucosas que hemos tenido en todo el día, tanto en ayunas como postprandial. Postprandial es 2 horas después del desayuno, almuerzo y comida. Y es muy importante que sepamos que la glucosa en ayunas, es decir, cuando nos tomamos la primera glucometría, cuando vamos al laboratorio y nos hacemos exámenes en ayunas, debería estar entre 80 y 130 idealmente. Y la glucosa 2 horas después de las comidas no debe superar los 180. Cuando está por encima de 180, entonces tenemos que evaluar qué pasó, qué comimos el día anterior o cuál fue la comida previa para tratar de mirar por qué nos estamos subiendo el azúcar después de las comidas. Y el promedio de estas azúcares que nos medimos durante todo el día me va a dar
la hemoglobina glicosilada, que finalmente es el examen más importante para nosotros los médicos y los endocrinólogos para poder saber si tu diabetes está bien controlada dentro de las metas que establecimos o no está bien controlada. Y entonces, si no llego a mi meta de glicosilada, ¿qué puede pasar? Hace muchos años, cuando yo era médica general y cuando era internista, las guías nos recomendaban que empezáramos primero con cambios del estilo de vida, luego empezáramos un medicamento, luego otro y así sucesivamente, hasta que el último eslabón, el último paso era empezar metformina. Insulina. Sin embargo, ahora nos invitan y nos recomiendan que seamos muy agresivos en el tratamiento, es decir, que rápidamente empecemos el tratamiento médico, incluso a veces con insulina, y que si vemos que el paciente está muy bien controlado, más bien nos vamos devolviendo y vamos desmontando la insulina hasta terminar con antidiabéticos orales o pastillitas solamente. Entonces recordemos que tener el azúcar persistentemente elevada va a afectar a todo el organismo. No solo va a afectar los vasos sanguíneos, sino también las vías metabólicas. Entonces, como los órganos principales, como el cerebro, no pueden utilizar la glucosa para funcionar, empiezan a gastarse el músculo y a gastarse otros tejidos para poder generar glucosa. Y vamos en ese proceso, tanto el daño vascular de los vasos sanguíneos como la alteración en las vías metabólicas me va a empezar a comprometer la función de diversos órganos que inicialmente pues no se siente nada o son imperceptibles en unos estadios iniciales, pero más adelante ya se van a manifestar como una de las complicaciones, tanto en el cerebro como el corazón, como en los ojitos, el riñón, etc. Entonces vamos a hablar primero del corazón, que es lo que más nos preocupa. En este momento la principal causa de muerte en el mundo es por enfermedad cardiovascular. Le tenemos mucho pavor al cáncer, mucho miedo al cáncer, pero el cáncer todavía no es la principal la principal causa de muerte en el mundo y en Colombia tampoco. La principal es la enfermedad cardiovascular, el infarto, la falla cardíaca y las alteraciones en la bombita que nos da la vida, que es el corazón. Entonces, ¿qué pasa en la enfermedad coronaria? Resulta que el corazoncito, espérenme, yo pongo un punterito para que se vea más bonito. Ah, no me dejó, no me lo dejó poner bonito. Entonces, el corazoncito, tenemos aquí el corazoncito y el corazón también necesita sangre, el tejido como tal muscular del miocardio necesita sangre y esa sangre va dada por estas arterias que se llaman las arterias coronarias. Estas arterias son muy importantes porque el corazón tiene por dentro sangre, contiene sangre y desplaza sangre, pero esa sangre no es la que nutre el tejido del corazón. La que nutre el corazoncito son estas arterias que se llaman las arterias coronarias. Son unas arterias como ven delgadas, entonces cuando se empieza a formar la placa de aterosclerosis, es decir, como un taponamiento de colesterol malo, de azúcar, de triglicéridos, lo que pasa es que el flujo sanguíneo se va interrumpiendo o se va poniendo más escaso a las partes más distales del corazón. Entonces esta parte de aquí que se llama el ápex o la puntica del corazón, se empiezan a ver afectados, o la cara del lado derecho del corazón, o la cara del lado izquierdo del corazón. Entonces, lo que nosotros intentamos hacer con el control adecuado del colesterol, de la presión y especialmente de la diabetes, es que estas placas de aterosclerosis se mantengan abiertas, no se colapsen y no cierren el flujo de sangre a los músculos del corazón y a las válvulas del corazón. Esto, cuando se tapa una cosa de estas, es lo que se denomina enfermedad coronaria, es decir, tengo estrechitas las arterias coronarias que irrigan el corazón y eso, si se tapa del todo, me puede generar un infarto. Entonces, yo puedo tener enfermedad coronaria sin infarto o puedo tener enfermedad coronaria y que esto se tape del todo y que se manifieste como un infarto. La idea de nosotros es prevenir que esto se forme, pero si se llegara a formar, detectar de forma temprana que el corazoncito no le está llegando buena sangre, que estas arterias están tapaditas, y eso lo detectamos con varias pruebas que podemos hacer, pero es muy importante como que si ustedes sienten dolor en el pecho,
o sienten dificultad para respirar cuando hacen actividad física, ejercicio, o ese dolor en el pecho se va para el brazo o se va para la mandíbula, siempre lo comenten en la consulta porque en ese escenario tendremos que hacer otros estudios adicionales para mirar si estas arterias coronarias están tapaditas o no. Entonces, la enfermedad más temida es el infarto, pero la estrechez o la estenosis de las arterias del corazón también pueden dar otras manifestaciones, otros síntomas, como la falla cardíaca, por ejemplo. Cuando el corazón, aunque no está infartado, como no le llega buena sangre, no puede bombear bien esa sangre y entonces hinchazón en los pies, hay asfixia, no puedo hacer bien las actividades físicas, me canso al caminar o necesito oxígeno, ¿sí? Entonces, son varias manifestaciones de esa enfermedad coronaria en el paciente diabético. Y como les conté, es la primera causa de muerte prevenible en el mundo, porque hay muchos cánceres que se pueden prevenir, pero esta es 100% prevenible, entonces, con buenos hábitos y todo lo que hablamos siempre durante las consultas. Entonces, esto es lo que nos está costando la enfermedad coronaria en Colombia. 6.4 billones cada año. E imagínense pues que bien escasitos de plata que estamos en el sistema de salud, pues sería ideal ahorrarnos eso. 2 de cada 10 personas sobreviven a un infarto. Muchos no alcanzan ni siquiera a consultar al servicio de urgencias. Entonces, si yo tengo algunos síntomas, alguna manifestación, es importante siempre comentarlo al médico. Más o menos 800 personas se infartan todos los días en Colombia, ¿sí? Y una de cada 3 que se alcanza a infartar fallece en ese primer evento. Entonces es súper, súper importante mantener de forma adecuada los niveles de colesterol y los niveles de azúcar para disminuir el riesgo de que nosotros vamos a tener un evento de estos. Y así como se tapan las arterias del corazón, resulta que también se pueden ir tapando las arterias del cerebro. Ustedes saben que cuando alguna función del cerebro se altera, pues toda la función del cuerpo, así sea motora, para pensar o para funcionar, también se altera. Entonces, esas mismas placas de colesterol que van a ir a obstruir o a tapar las arterias del corazón, también nos pueden obstruir o tapar las arterias del cerebro. Y eso se llama un accidente cerebrovascular. Hay etapas iniciales o en donde no se tapa toda la arteria que se llaman isquemias cerebrales transitorias, que son episodios transitorios, como su nombre lo dice, en el que el paciente o no puede mover bien un lado del cuerpo, o no puede movilizar bien la boca, o no puede movilizar bien los músculos que coordinan el ojo, o tiene una desorientación importante que dura un periodo de tiempo, pero que luego se recupere. Siempre que tengamos como estos hallazgos, debemos informarle al médico, o si eso se mantiene en el tiempo, es decir, llevo media hora y todavía estoy así, debo consultar al servicio de urgencias porque estas arterias del cerebro se pueden estar tapando y para eso hay que hacer una etapa, así cuando uno se infarta le meten un catéter en el corazoncito para destapar esas arterias. Aquí también nos pueden hacer una apertura química que se llama trombolisis de esa obstrucción que tienen las arterias para intentar que no se muera esa parte del cerebro que está irrigada por esa arteria. Entonces, la enfermedad cerebrovascular casi siempre la ignoramos mucho porque pues creemos que no es tan importante, pero las secuelas que deja pueden ser bastante graves y necesitan un proceso de recuperación. Muchas veces son móviles o motoras, es decir, una persona no puede mover bien la mitad del cuerpo, otras veces son cognitivas o mentales, se le olvidan las cosas, se desorienta, ya empieza a depender para las actividades del día a día, ¿cierto? Entonces es súper importante también cuidar el cerebro. Y el riñón, que es una cosa que nos preocupa mucho. Afortunadamente, en este momento, en Colombia y en el mundo, muchos de los medicamentos que utilizamos para la diabetes, la empagliflozina, la dapagliflozina, la semaglutida, la liraglutida, ya sabemos que protegen el riñoncito y protegen el corazoncito también, ¿cierto? Entonces, en este momento nosotros tenemos disponibilidad de muchos medicamentos
que no solo me ayudan a controlar el azúcar, pero también me ayudan a proteger el riñón de que se me dañe por el exceso de azúcar, el corazoncito de protegerlo para evitar o disminuir el riesgo que yo me vaya a infartar o que vaya a tener enfermedad coronaria. Resulta que lo que pasa en el riñón es que cuando yo tengo los niveles de azúcar muy elevados durante mucho tiempo, el riñón tiene que esforzarse mucho, mucho, mucho para poder hacer su función y empieza a hiperfiltrar. Trata de sacar toda esa azúcar excesiva que está en la sangre y botarla por la orina. Entonces, al hacer una hiperfiltración, las nefronas, que son como el colador que hacen que el riñón haga como todo su proceso de depuración de las toxinas, empiezan a fallar y ahí es que se empieza la enfermedad renal. Cuando ya está más avanzada, se empiezan a perder proteínas por la orina y empieza a haber como unas alteraciones en los niveles de creatinina. Y cuando ya está mucho más avanzado, entonces a veces el paciente va a necesitar terapia de reemplazo renal con diálisis peritoneal o con diálisis venosa, pues arterial. Eso es lo que les explicaba. Este es el glomérulo, que es como el colador del riñón, en donde se trata de metabolizar la glucosa. Sin embargo, como tengo tanta azúcar en la sangre, los mecanismos de reabsorción de glucosa se saturan y empieza a botarse el azúcar, el exceso de azúcar por la orina. Eso hace que estas arterias de acá, que se llaman el glomérulo, empiecen a funcionar excesivamente y se dañen. Entonces, los riñones en la enfermedad renal diabética se pueden ver aumentados de tamaño, se pueden ver en la ecografía con cambios en el parénquima, pero sobre todo lo vamos a ver manifestado en dos cosas, en la depuración de creatinina y en la albuminuria. Por eso nosotros en la consulta cada 3 a 6 meses les pedimos albuminuria, que es mirar si se está botando proteínas en la orina para poder tener una acción temprana y detectarlo tempranamente y tratar de revertir eso. Y esto es lo que nosotros queremos evitar. Queremos evitar que un paciente llegue a diálisis. Hay varios mecanismos de diálisis. Esta es la hemodiálisis, pero también existe la diálisis peritoneal, en la que hay que hacer recambios de un líquido en la barriguita del paciente todos los días. Obviamente, cuando un paciente ya llega a esto, pues hay muchas complicaciones asociadas a la diálisis. Sin embargo, tenemos que sentirnos agradecidos también porque en este momento aquí en Colombia tenemos la posibilidad de hacer trasplante de riñón en aquellos pacientes diabéticos que perdieron el riñón por su diabetes mal controlada y que en este momento están juiciositos, están adherentes, están haciendo bien las cosas. Podemos acceder también a un trasplante de riñón si no tengo ninguna contraindicación. Entonces, en ese sentido, pues queremos evitar esto, pero una vez el paciente esté en una máquina de diálisis o en diálisis peritoneal, pues tampoco es hasta ahí llegué, sino que también podemos optar por una terapia que se llama un trasplante renal. Respecto a la visión, la retina tiene unos vasitos muy chirriquiticos, que son los que le llevan el aporte sanguíneo a estas células tan importantes que se llaman las células de la mácula. Esas células son las que detectan la luz en el ojo y generan la imagen de la visión atrás en el cerebro. Entonces, lo que va a pasar es que si hay sangrado, si hay aumento de la presión, si hay aumento del azúcar, estas arterias van a tener sangrados, van a tener calcificaciones y eso va haciendo que haya una inflamación aquí en la retina, haya una inflamación en la mácula densa, que es el sitio donde más capta como la parte de la visión, y esa inflamación haga que el paciente empiece a perder agudeza visual y pues se puede perder el ojito incluso cuando hay sangrados muy severos o cuando hay desprendimiento de retina. Entonces, esos son en etapas muy avanzadas. Sin embargo, pues para nosotros también es muy importante que por lo menos una vez al año el oftalmólogo les haga la revisión con dilatación de pupila, no solo de la agudeza visual, sino que les dilate la pupila para ver esto que se llama el fondo de ojo. Este es un fondo de ojo normal en el que vemos pues las arterias, esta es la mácula y este es el nervio óptico. Y miren que esos vasitos son chiquitos, delgaditos y están como en toda la retina, que es esto naranjita que vemos acá. Sin embargo, vea lo que pasa cuando ya hay sangrados por retinopatía diabética, por mal control. Aquí es una retina limpiecita, con una mácula densa limpiecita,
Versus aquí, miren que ya está como completamente perdida la mácula, hay muchos sangrados, hemorragias, calcificaciones, las arterias se vuelven como un rosario, se pueden haber pequeños aneurismas de las arterias que son los que sangran. Entonces esto ya es una retinopatía diabética muy avanzada. El paciente puede correr el riesgo de perder la visión. Además, a los diabéticos también les da más glaucoma que a las personas que no son diabéticas y más cataratas que a las personas que no son diabéticas. Entonces también, aparte de la retinopatía diabética, pueden tener otras condiciones diferentes a esta que les impidan la visión. Y la diabetes no controlada también nos puede impedir la conducción nerviosa. Básicamente lo que pasa es que como hay una disminución de la sensibilidad al dolor o la sensibilidad al tacto, especialmente en guantes, es decir, en las manos hasta acá, y en media, es decir, en los pies hasta donde más o menos llega la media, eso lo que puede hacer es ponernos en riesgo de que nos aporriemos con un calzado inadecuado, hagamos úlceras de presión, hagamos ampollas, hagamos lesiones que van a ser difíciles de sanar porque no hay una adecuada inervación de esa zona. Entonces, esto es lo que en este momento denominamos como un pie diabético. Cuando yo tengo una neuropatía diabética crónica con alteración en la sensibilidad de los pies y se forman úlceras e infecciones graves, incluso con osteomielitis, que pueden generar la amputación de las falanges o incluso del pie o de la pierna. Entonces, esto también lo queremos evitar al máximo. Finalmente, ¿para qué queremos nosotros tener un control y por qué molestamos tanto en la consulta? No es solo porque la hemoglobina glicosilada nos guste que esté en lo que queremos, sino que tener una hemoglobina glicosilada controlada nos indica que el corazón no está sufriendo, que el cerebro no está sufriendo, que los riñones no están funcionando en exceso, trabajando en exceso, que los ojitos no se van a dañar, que la retina está bien, sin sangrados, y que los piecitos van a estar sin heridas y que vamos a tener una buena sensibilidad en los pies y en las manos. Entonces, la hemoglobina glicosilada controlada nos va a ayudar a que definitivamente evitemos todas estas complicaciones que se relacionan con la diabetes mellitus cuando tenemos una hiperglucemia por mucho tiempo o una glicosilada que pasan los meses y los meses y los meses y sigue así elevada. ¿Cómo lo vamos a lograr? Lo que siempre hablamos en la consulta, hábitos de vida saludable, alimentación adecuada, tratar de anular del todo los carbohidratos simples como los dulces, la panela, la miel y reemplazarlos por carbohidratos complejos, arroz integral, la arepita, el pan, todas esas cositas, las cosas derivadas del trigo, la avena. Y la actividad física es muy importante porque recuerden que el ejercicio se comporta como un medicamento más para el azúcar. El ejercicio por sí solo tiene la capacidad de controlar los niveles de azúcar. Entonces muchas veces los pacientes solo con hacer ejercicio de forma regular todos los días, ahí nos estamos ahorrando un medicamento que le tendríamos que poner si fuera una persona sedentaria. Entonces también nos ayuda bastante al bienestar, a sentirnos bien, a disminuir el estrés, a mantenernos como equilibrados y saludables. Y respecto a los medicamentos, pues recuerden que en este momento, afortunadamente, aquí en Colombia tenemos múltiples medicamentos que nos ayudan a controlar la diabetes, desde la insulina, que la queremos mucho. No todos los pacientes necesitan insulina, pero el que la necesita, tenemos unas insulinas muy buenas y la idea es quitarle el miedo a este medicamento porque en realidad es la forma más rápida de controlar el azúcar que no está en metas o que no está controlada. Entonces, siempre ser muy específicos con los horarios. A la hora que nos lo manden, a esa hora lo debemos tomar de la forma en que fue prescrito. Si a mí me dicen tomarte esto sobre el desayuno, tomarte esto justo o aplicarte esta insulina justo antes de desayuno, almuerzo y comida, así se debe aplicar. Evitar al máximo los olvidos, pues todos tenemos olvidos, pero si esos olvidos son 3 o 4 veces a la semana, pues eso va a impactar en el control del azúcar. Y también estar muy pendientes de los efectos adversos, si me da mareo, si me da dolor abdominal, ganas de vomitar, o si me dan infecciones urinarias, o se me está bajando mucho el azúcar, ¿cierto? Todo eso para comentarlo en el momento de la cita y poder definir si el paciente continúa con el medicamento o hay que hacerle cambio a otro medicamento diferente. No todos los pacientes se tienen que hacer glucometría. En este momento básicamente lo dejamos es para los pacientes que tienen insulina, sea una vez al día,
o sea, varias veces al día, ¿cierto? A veces los pacientes, como salen de la hospitalización, en la hospitalización siempre usamos insulina, pues se van con su insulinita para la casa y sus glucómetros, pero cuando ya podemos revertir ese uso de insulina y pasar los antidiabéticos orales, a pastillitas tomaditas, pues ya no es necesario hacer esta glucometría tan seguido. Finalmente, yo siempre les enseño que la glucometría es importante para el médico, pero es más importante para ustedes, porque la glucometría le enseña a uno muchas cosas. Primero, cómo está amaneciendo. ¿Estoy amaneciendo en lo que debo amanecer o estoy amaneciendo alto? Y segundo, cómo responde mi cuerpo y mi azúcar a los alimentos que me como. Entonces, mucha gente me dice, doctora, yo no puedo comer arroz. Vea, yo como arroz y ahí mismo es azúcar para arriba. En cambio, me como una papita o un platanito y el azúcar se me mantiene estable. Entonces, también uno puede identificar como cuál es el comportamiento o la respuesta de tu azúcar a ciertos grupos alimentarios. Entonces, es una información importante para nosotros los médicos, pero mucho más que todo para ustedes los pacientes y para la familia, para definir si tomamos decisiones específicamente en los pacientes que tienen insulina en la casa, si se les baja, si está muy alta, si aumentan la dosis de insulina, etcétera. Comunicación muy importante siempre. Ustedes saben que en la consulta ustedes Jorge Franco, ¿cómo estás? pueden decir Jorge lo que Franco, quieran. con el que estaba chateando ahora. ¿Qué más? Listo. Sin embargo, creo que por ahí hay un micrófono abierto. Sin Mío, mi embargo, disculpa. tranquilo, no hay problema, no pasa nada. Entonces, siempre hablarlo con el médico, hablar si tenemos reacciones adversas a los medicamentos, hablar también si se nos olvida tomarlo o aplicarlo, no importa, todo se nos puede olvidar, pero si yo no le digo al médico que se me está olvidando tomar la pastilla, utilizar la insulina, el médico va a creer que es que necesitas más dosis o más medicamentos y no va a saber que en realidad lo que está pasando es que no estamos tomando el medicamento. Entonces, ¿qué va a hacer? Aumentarte la medicación o cambiarte la medicación. Entonces, eso siempre es muy importante hacerlo. Los fallos en la alimentación, por qué haces o no haces ejercicio, cómo te sientes con el ejercicio. Todo siempre hablarlo en la consulta para poder tener un espacio abierto, para poder conversar y para poder llegar a acuerdos, pero también que tu médico tenga conocimiento de cómo estás controlando, de cómo estás en la casa y todo lo demás para poder tener toda la información y tomar la mejor decisión para llegar a esa meta y ese control del azúcar. Finalmente, yo siempre les digo que nosotros podemos tener el mejor medicamento, pero si no tenemos adherencia a los cambios del estilo de vida, una dieta sana, ejercicio, pues finalmente no vamos a tener un buen control. Entonces son varias fichas que nos ayudan a armar el rompecabezas del buen control. Un control adecuado, un paciente juicioso, la toma de medicamentos adecuada y un médico que esté muy pendiente de ustedes, que esté vigilando, que si ven que se sube el azúcar o si hay alguna alteración, investigar qué pasa, por qué hay alteración de este examen, por qué estás botando proteínas, pero sobre todo detectar tempranamente esas complicaciones para evitar que lleguemos ya en etapas muy tardías donde no se pueda hacer nada. Casi siempre si llegamos en etapas tempranas, se puede prevenir el daño que siga progresando, pero si ya llegamos cuando el daño está instaurado, pues probablemente no vamos a poder hacer mucho por ustedes y por conservar la función de ese órgano. Muchísimas gracias. No sé si tienen preguntitas en este espaciecito, unos 5 o 10 minuticos que tengamos de preguntitas, si tienen alguna duda al respecto. Este es el momento como para resolver todo eso. Eugenia, estás en Gracias, silencio. doctora. Bueno, como lo dice la doctora, este es el momento que ustedes pueden aprovechar para aclarar dudas, para hacer comentarios eh, de toda la información tan valiosa que la doctora nos acaba de brindar. Buenas tardes. Hola. Doctora, muy clara la conferencia, quedó todo totalmente claro. Le Qué cuento que soy muy juiciosa, me está yendo muy bien, la glicosilada no me pasa de 6. súper excelente, Sí, doctora, todo excelente, muy gracias bien. a usted. No, y a ti, es que tú eres la que ha hecho el mayor trabajo. Eso es muy Por sus importante. consejos,
Sus consejos han sido muy importantes. Qué bueno, me alegra mucho. Y con esa glicosilada estamos evitando que pasen todas estas cositas que queremos evitar, justamente porque son las complicaciones que nos va a llevar tener una glicosilada por fuera de metas. Súper bien, te felicito. Muchas gracias, doctora. Dios la bendiga. Buenas tardes, doctora. La pregunta mía es, ¿existe algunos señalamientos imperceptibles de que está ocurriendo algo mal en el organismo, a pesar de que uno vea que está como todo controlado? Digamos que la diabetes no es el único factor de riesgo para todas estas complicaciones. Hay otras causas de neuropatía, hay otras causas de daño en la mácula, hay otras causas de infarto en el corazón y en el cerebro, pero por eso es tan importante llevar los controles de forma regular y hacer los exámenes que se piden, porque nosotros, vean que nosotros no solo pedimos la glicosilada ni el azúcar, sino que también les pedimos colesterol, triglicéridos, creatinina, albúmina. Los mandamos al oftalmólogo para mirar esos controles y poder como saber qué es lo que está pasando en esos órganos. Súper importante es como las manifestaciones clínicas, siempre contarle todo al médico. Puede que a veces parezca muy, pues como que no importa, pero a nosotros todo nos importa. ¿Por qué? Porque a veces un dolor en el pecho, una molestia en el pecho, una asfixia, alguna cosa, nosotros empezamos a hacer estudios de eso y ahí detectamos, por ejemplo, enfermedad coronaria que se puede revascularizar sin que el paciente tenga que llegar a sufrir un infarto, que eso es lo que no queremos, ¿cierto? Entonces, muy atentos si caminan y les empiezan a doler las piernas, o si sienten mucho cansancio, o si cuando por la noche se acuestan empiezan a sentir dolores en las manos o en las piernas, siempre comunicarlo, perdón, en la consulta para poder hacer esos estudios adicionales. Perfecto, doctora, gracias. Con gusto, don Jorge. Listo, doctora, ¿cómo estás? Pues primero, qué pena la interrupción ahí que me llamaron, mil disculpas ahí. No hay lío, no te preocupes. Pero bueno, te cuento que pues pude entrar un poquito tarde porque estaba en un espacio en la oficina que no podía estar. Muchas gracias, pues lo último pues me pareció muy interesante. Ahí tengo un inconveniente que pues tú me estabas cambiando, digamos, la droga que yo te comenté que tenía un problema, y me estabas pasando una inyección de una semana. Por el tema de la glicosilada, que solo tenía una, pues obviamente no me la han aprobado. Ahí he tenido una pequeña lucha con ellos. Entonces, pues ahorita que tengamos en junio el otro espacio, pues te voy a llevar los resultados para mirar, ya que posiblemente tenemos que hacer otra, porque me dijeron que debía estar en la historia clínica y como obviamente fue después de que tuvimos el espacio, pues obviamente no iba a estar. Perfecto. De hecho, digamos que ya las molestias que tenía suspendidas completamente, muchas gracias, pues ya, digamos, esa parte ya va mejorando. Qué bueno, me Entonces, pues estamos pendientes ahorita en junio del autoespacio ya para que concretemos, pero muchas gracias. Igual estos espacios son, digamos, hay cosas que uno no tiene muy claras sobre esta enfermedad, pues digamos que como la mía no es tan antigua, sino que estoy como empezando con ella, digamos que hay algunos temas que no conoce uno, que de pronto tiene desconocimiento porque, digamos, no está como muy pendiente de esos temas, pero fue muy interesante, digamos, la explicación y esperemos tener estos espacios que son muy interesantes también para nosotros. Claro, la idea de estos espacios y del grupo, y por eso somos tan insistentes en el grupo y todo, es porque finalmente en la consulta, ustedes saben que yo en la consulta pues trato de hablarlos mucho, pero igual es un espacio muy restringido, es media horita y uno no puede abarcar todos los temas en un espacio de media hora. Hay que hacer la fórmula, hay que mirar los exámenes, revisarlos, bueno, todas esas cositas. Entonces la idea es complementar siempre la información que hacemos en la consulta con estas actividades que no siempre van a ser conmigo, a veces son con nutricionista, con psicóloga, porque son cosas que de verdad consideramos que son muy importantes, que todos los pacientes diabéticos tengan claro y que no, porque pasa mucho que a veces una persona les dice una cosa, el vecino les dice otra, la enfermera les dice otra, el médico internista les dice otro, entonces eso empieza a generar confusión en las decisiones que ustedes toman en su dieta, en el ejercicio, en los medicamentos, todo. La idea es que todos manifestemos o todos sigamos una misma línea para no interferir con la indicación de los medicamentos, la prescripción del ejercicio, la alimentación y todas esas cositas,
porque eso finalmente les da a ustedes la tranquilidad de que están, primero, en buenas manos, que están bien controlados, segundo, que están haciendo las cosas bien, y evitar como todas estas complicaciones que podemos tener si no llevamos el control adecuado. Igual, por ejemplo, en esta última, Doc, me salió la hemoglobina glicosilada en 6.4. Ah, súper, salió- excelente, Me súper salió bien. realmente, pues no perfecto, pero sí, digamos que tendiendo a bueno. Recuerden que no estamos buscando la perfección porque ya somos diabéticos, pero estamos buscando un control adecuado. 6.4 está súper bien controlado, casi perfecto. Listo, entonces pues ya en el próximo espacio nos veremos. Muchísimas gracias a ustedes pues por este grupo. Que estén muy bien. Que estén muy bien. Chao, chao, don Jorge y doña Adriana, que estén muy bien. Bueno, muchas gracias. Nos Gracias. vemos Doctora, en mil 2 gracias. Buenas meses. tardes. Nos vemos en 2 2 meses meses la próxima. y pendientes que ustedes saben que desde Unidas los seguimos invitando a nuestros espacios educativos. A la doctora Carolina, muchísimas gracias. Que tengan todos una feliz noche. Gracias. Eugenio, doctora, mil gracias. Buena tarde.